El teléfono sonó a las 7:30 de la mañana. Era sábado, y yo estaba preparando mi café cuando vi el nombre de Braulio en la pantalla. Mi corazón se aceleró como siempre que recibía sus llamadas. Hacía 3 meses que no hablábamos, y pensé que tal vez había reflexionado sobre nuestra última discusión. «Buenos días, mijo», dije con esa voz suave que siempre uso con él, a pesar de todo. «Mamá, necesito que me transfieras $50,000 antes del viernes». No hubo saludo. No hubo preguntas sobre mi salud. Ni siquiera un «¿cómo estás?». Solo esa demanda fría que me cayó como un balde de agua helada. Sentí mis dedos temblar alrededor de la taza de café. ¿$50,000? Braulio, ¿qué está pasando? Me casé el mes pasado y necesito el dinero para la recepción. Ya contraté todo, pero el salón me pide el pago completo antes del evento. Las palabras se quedaron flotando en el aire como humo tóxico. Me casé el mes pasado. Lo repitió como si estuviera hablando del clima. Mi único hijo, el niño que crié sola después de que su padre muriera, se había casado sin decirme una palabra. «¿Te casaste?». Las palabras salieron como un susurro quebrado. «Y no me dijiste nada». No era necesario hacer tanto drama, mamá. Fue algo sencillo, solo nosotros dos. Pero ahora queremos hacer una fiesta grande para celebrar con todos. No era necesario. Esas palabras se clavaron en mi pecho como astillas de vidrio. Cerré los ojos y me aferré al respaldo de la silla de la cocina. La misma silla donde lo ayudé con sus tareas durante años. La misma cocina donde preparé sus comidas favoritas cada domingo hasta que se mudó. «Braulio, yo soy tu madre. ¿Cómo no me invitaste a tu boda?». «Mamá, ya te dije que fue algo privado. No te pongas dramática. Lo importante ahora es la fiesta». Brenda ya escogió el vestido, contratamos mariachi, decoración completa. Va a ser espectacular. Brenda. Ni siquiera sabía que existía una mujer llamada Brenda en su vida. Mi hijo había compartido su día más importante con una desconocida, pero yo me enteraba por casualidad, como si fuera la vecina chismosa del barrio. ¿Quién es Brenda? ¿Cuándo la voy a conocer? Es mi esposa, mamá. Ya te dije. Y la vas a conocer en la fiesta, obviamente. Por eso necesito el dinero ahora. La forma en que lo dijo, tan casual, tan cruel, me dejó sin aire. Como si yo fuera un cajero automático al que se acerca cuando necesita dinero. Como si mis sentimientos no importaran para nada. Como si 35 años de sacrificios se pudieran borrar con un «no te pongas dramática». Recordé cuando era pequeño y se rompió el brazo. Pasé 3 días sin dormir en el hospital, durmiendo en una silla incómoda. Recordé cuando tuvo neumonía a los 12 años y vendí mis aretes de oro para pagar los medicamentos que el seguro no cubría. Recordé todos los cumpleaños donde trabajé turnos dobles para comprarle lo que quería. Braulio, hijo, esto me duele mucho. ¿Por qué no me presentaste a esa muchacha antes? ¿Por qué se casaron a escondidas? Mamá, no tengo tiempo para explicaciones. La fecha ya está fija para el próximo sábado. ¿Vas a transferir el dinero o no? Esa pregunta final me atravesó como una bala. No había cariño en su voz. No había consideración. Solo impaciencia y exigencia. Mi hijo me estaba hablando como si fuera su empleada, como si mi única función en su vida fuera abrir la chequera cuando lo necesitara. Me quedé callada unos segundos, escuchando mi propia respiración entrecortada. Al fondo pude oír una voz femenina preguntando algo en inglés, y la respuesta seca de Braulio. Está pensando. Dale 1 minuto. Está pensando. Como si fuera tan predecible que no tenía ni que taparse el teléfono para hablar de mí con su esposa secreta. Como si ya supieran que la vieja tonta iba a sacar el dinero sin rechistar, como siempre lo había hecho. Necesito conocerla antes, dije finalmente, tratando de mantener la dignidad. Si va a ser mi nuera, quiero conocerla como debe ser. Podemos almorzar juntos mañana. No, mamá. No tenemos tiempo para esas cosas. Solo necesito saber si vas a ayudarnos o no. Brenda dice que si no podemos hacer la fiesta como planeamos, mejor cancelamos todo y nos vamos de luna de miel a Europa con ese dinero. Ahí estaba la amenaza disfrazada de opción. O pagaba la fiesta sin conocer a la mujer, o perdía la oportunidad de estar en la celebración de mi hijo.
Brenda dice. Una mujer que ni siquiera me había dirigido la palabra ya estaba tomando decisiones sobre mi relación con mi propio hijo. ¿Sabes qué, Braulio? Toda mi vida he trabajado para darte lo mejor. Limpié casas ajenas para pagarte la universidad. Vendí el carro de tu papá para comprarte el tuyo. Y ahora me tratas como si fuera un banco. Ay, mamá, ahí vamos otra vez con el drama. ¿Sí o no? Su frialdad me heló la sangre. Era como hablar con un extraño. El niño que me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del mundo había desaparecido completamente. Dame unos días para pensarlo, logré decir. No hay días, mamá. Es ahora o nunca. El salón me está presionando. Además, Brenda dice que esto es una prueba para ver si realmente me apoyas o si solo hablas. Una prueba. Mi amor de madre convertido en un examen que debía pasar para demostrar mi lealtad a una desconocida. Sentí que algo se quebraba dentro de mí, algo que llevaba años agrietándose y que finalmente se hizo pedazos. ¿Una prueba? 35 años cuidándote son una prueba. Mamá, no tengo tiempo para esto. Tengo que colgar. Avísame antes del miércoles si vas a transferir el dinero. Después de esa fecha ya no nos sirve. Colgué el teléfono sin despedirme. Mis manos temblaban tanto que la taza de café se me resbaló y se hizo pedazos contra el piso de la cocina. Me quedé ahí parada, viendo los fragmentos de porcelana blanca esparcidos entre mis pies descalzos, y por primera vez en años, lloré de rabia. Lloré por la humillación. Lloré por los años perdidos. Lloré por el hijo que había perdido sin saber cuándo. Pero sobre todo, lloré porque sabía que algo había cambiado para siempre en mi corazón. Y por primera vez en mi vida como madre, no iba a decir que sí. Me senté en el piso de la cocina entre los pedazos rotos de la taza y dejé que las lágrimas corrieran libremente por mis mejillas. $50,000. La cifra daba vueltas en mi cabeza como un eco doloroso. Era exactamente la mitad de mis ahorros de toda una vida. El dinero que había guardado céntavo a céntavo, trabajando turnos extras en la fábrica textil, limpiando oficinas los fines de semana, vendiendo tamales en las esquinas durante las Navidades. Miré hacia la sala donde colgaba la fotografía de mi esposo Roberto. Habíamos comprado esta casa hace 25 años con tanto esfuerzo. Roberto trabajaba en construcción y yo en la fábrica. Los fines de semana él hacía trabajos de plomería para ganar dinero extra, y yo cosía vestidos para las vecinas. Cada dólar que entraba se dividía entre gastos básicos y el fondo para el futuro de Braulio. Cuando Roberto murió de un infarto a los 42 años, el mundo se me vino encima. Braulio tenía apenas 15 años y estaba en secundaria. El seguro de vida apenas cubrió los gastos del funeral. Me quedé sola con una casa hipotecada, un adolescente que mantener y el sueño de verlo graduarse de la universidad. Esa noche, después del entierro, me senté en esta misma cocina y hice números en un cuaderno gastado. Los ingresos no alcanzaban ni para la mitad de los gastos. Pero tomé una decisión. Mi hijo iba a tener la educación que Roberto y yo nunca pudimos costear. Iba a ser alguien en la vida. Conseguí un segundo trabajo limpiando una clínica veterinaria por las tardes. Los fines de semana vendía comida casera en el mercado. Durante las vacaciones escolares, cocinaba para eventos y fiestas familiares. Braulio nunca supo cuántas noches me quedé despierta haciendo cuentas, calculando cada gasto, recortando en todo menos en su educación. Le compré sus libros de texto cuando otros padres compraban usados. Le pagué clases particulares de inglés para que tuviera ventaja en la universidad. Cuando se graduó de bachillerato con honores, lloré de alegría en la ceremonia. Era el primer Castro en llegar tan lejos. La universidad costó una fortuna. Ingeniería en sistemas era una carrera cara, pero él insistía en que era su vocación. Vendí las joyas que Roberto me había regalado durante nuestro matrimonio. Vendí el carro y empecé a usar transporte público. Pedí prestado contra la casa para pagar el último año de carrera. Mamá, cuando me gradúe te voy a devolver todo, me decía cada vez que veía mi preocupación. Vas a ver que valió la pena. Te voy a comprar una casa más grande y nunca más vas a tener que trabajar tanto. Se graduó con honores hace 8 años. Consiguió trabajo inmediatamente en una empresa de tecnología con un salario que a mí me parecía millonario. $22,000 al año para empezar. Más de lo que yo había ganado en mi mejor año trabajando 2 empleos.
Los primeros meses me visitaba seguido. Me traía flores y chocolates. Me llevaba a cenar a restaurantes elegantes. Esto es solo el comienzo, mamá, me decía con esa sonrisa que derretía mi corazón. Pronto me van a ascender y podremos hacer ese viaje a Europa que siempre soñaste. Pero poco a poco las visitas se fueron espaciando. Primero era cada domingo, después cada 15 días, luego una vez al mes. Las llamadas también se volvieron menos frecuentes. Cuando le preguntaba si necesitaba algo, siempre respondía: estoy bien, mamá. No te preocupes por mí. Hace 2 años se mudó a un apartamento en la zona más cara de la ciudad. Es por el trabajo, me explicó. Aquí está más cerca de la oficina y puedo hacer mejor networking. Networking, una palabra que yo no entendía pero que él usaba mucho últimamente. La última vez que lo visité en su apartamento me quedé asombrada. Tenía una televisión gigante, muebles de cuero, una cocina reluciente que parecía de revista. Te está yendo muy bien, mijo, le dije con orgullo. Sí, mamá, pero mantener este estilo de vida es caro, respondió. Todo cuesta mucho aquí. Debía haber entendido la indirecta, pero estaba demasiado feliz viendo su éxito. Mi hijo había logrado lo que Roberto y yo soñamos para él. Tenía una carrera, un buen trabajo, un apartamento hermoso. Era un profesional respetado. Los pedidos de dinero empezaron sutilmente. Necesitaba $1000 para un curso de especialización que le daría un ascenso. Después fueron 2000 para el enganche de un carro mejor porque la imagen es importante en mi trabajo. Luego 3000 para una emergencia médica que nunca me explicó bien. Cada vez que le transfería dinero, él me prometía devolverlo pronto. Es solo temporal, mamá. En unos meses te pago todo junto. Pero los meses pasaban y nunca llegaba el reembolso. Cuando yo mencionaba el tema, él cambiaba de conversación o se molestaba. Mamá, después de todo lo que invertiste en mi educación, me vas a cobrar como si fuera un extraño, me dijo una vez. Sus palabras me dolieron porque tenían lógica. Era una inversión en su futuro, y yo era su madre. Las madres no le cobran a sus hijos. Pero ahora, sentada entre los pedazos de porcelana rota, me daba cuenta de que había confundido amor maternal con ser una fuente inagotable de dinero. Había malcriado a mi hijo sin darme cuenta. Le había dado tanto que ahora él creía que merecía todo sin esfuerzo. $50,000 para una fiesta de matrimonio con una mujer que yo ni siquiera conocía. Una mujer que ya estaba tomando decisiones sobre mi relación con mi hijo. Una mujer que consideraba mi amor maternal como una prueba que debía pasar para demostrar mi lealtad. Me levanté del piso y comencé a recoger los pedazos de la taza. Cada fragmento que levantaba parecía simbolizar un pedazo de mi corazón quebrado. Pero mientras limpiaba, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que me asustaba pero que al mismo tiempo me daba una extraña sensación de poder. Por primera vez en mi vida como madre, iba a decir que no. Pero no iba a ser un no vacío. Iba a ser un no con propósito. Antes de tomar cualquier decisión sobre ese dinero, necesitaba conocer a la mujer que había logrado que mi hijo me tratara como una extraña. Necesitaba saber quién era Brenda Gallardo y por qué mi hijo había preferido casarse en secreto antes que presentármela. Algo me decía que detrás de esa boda secreta había más secretos. Y por primera vez en años, iba a escuchar a mi instinto maternal en lugar de a mi corazón ciego de madre. El domingo por la mañana marqué el número de Braulio con las manos sudorosas. Había pasado toda la noche despierta, dándole vueltas a la conversación del día anterior. No podía sacarme de la cabeza esa voz fría, esa indiferencia que parecía haberse apoderado de mi hijo. Decidí intentar una vez más. Tal vez con calma podríamos hablar como madre e hijo. ¿Qué quieres, mamá?, contestó al tercer timbrazo. Ni siquiera un buenos días. El tono seguía siendo el mismo de ayer, impaciente, molesto, como si mi llamada fuera una interrupción inoportuna. Buenos días, Braulio. Quería hablar contigo con más calma sobre lo de ayer. Estuve pensando y me gustaría conocer a Brenda antes de tomar cualquier decisión sobre el dinero. Mamá, ya te dije que no tenemos tiempo para esas cosas. La fiesta es el próximo sábado. Necesito el dinero esta semana o vamos a perder todos los depósitos. Hijo, son $50,000. Es mucho dinero. ¿No crees que es razonable que quiera conocer a mi nuera antes? Ay,
Mamá. Brenda ya está estresada con todos los preparativos. No necesita lidiar con interrogatorios de familia. Después de la fiesta van a tener tiempo de sobra para conocerse. Interrogatorios de familia. Como si querer conocer a la esposa de mi hijo fuera algo invasivo. Como si mi interés maternal fuera una molestia que había que evitar. Sentí un nudo en la garganta, pero mantuve la calma. No son interrogatorios, Braulio. Solo quiero almorzar con ustedes, como una familia normal. ¿Qué tiene de malo eso? Que no somos una familia normal, mamá. Somos adultos independientes. Brenda no necesita tu aprobación para ser mi esposa. Ya se casó conmigo. Esas palabras me golpearon como una cachetada. No somos una familia normal. ¿Cuándo había dejado de serlo? Cuando mi hijo había decidido que tener una madre interesada en su vida era anormal. Braulio, ¿te acuerdas cuando trajiste a casa a Carolina en la universidad? Yo la recibí con los brazos abiertos. Cocinamos juntas, salimos de compras. Hasta le enseñé a hacer tus enchiladas favoritas. Eso era diferente, mamá. Carolina era mi novia de la universidad. Brenda es mi esposa. Es una mujer sofisticada, educada. No le interesan las recetas de enchiladas. Una mujer sofisticada. Como si yo fuera una campesina ignorante. Como si 30 años trabajando y manteniendo una familia no me hubieran dado ninguna sofisticación. Como si mis enchiladas fueran algo de lo que avergonzarse. ¿Y por eso se casaron en secreto? Porque ella es muy sofisticada para conocer a tu madre. Nos casamos en privado porque queríamos algo íntimo. Sin drama, sin complicaciones. Tú siempre haces todo muy complicado, mamá. Yo siempre hago todo complicado. La mujer que trabajó 2 empleos para pagarle la universidad. La mujer que vendió sus joyas para que él pudiera graduarse. La mujer que nunca le negó nada. Esa mujer hacía todo complicado. Está bien, Braulio. Entiendo que no quieras que los moleste antes de la fiesta. Pero al menos dime algo sobre ella. ¿A qué se dedica? ¿Cómo se conocieron? Hubo una pausa larga. Pude escuchar voces de fondo, como si estuviera consultando con alguien que debía responder. Brenda está en ventas. Nos conocimos en un evento de la empresa hace unos meses. ¿Ventas de qué? Mamá, no voy a darte un currículum vitae de mi esposa. Solo necesito saber si vas a transferir el dinero o no. Tengo que confirmarle al salón hoy antes de las 5. La presión otra vez. La urgencia artificial. La sensación de que si no decidía inmediatamente, perdería la oportunidad de ser parte de la vida de mi hijo. Pero algo en su voz, en sus respuestas evasivas, me estaba alertando. Braulio, en 35 años nunca te he negado nada. Pero esta vez necesito más información. Si van a hacer una fiesta de $50,000, debe ser algo muy elegante. ¿Cuántos invitados van a ser? Como 200 personas. ¿200? ¿Y yo no conozco a ninguna? Ni siquiera a los padres de ella. Sus padres viven en otra ciudad. No van a poder venir. Otra respuesta rápida, demasiado preparada. Como si ya hubiera pensado en todas las preguntas que yo podría hacer y tuviera las respuestas listas. ¿Y sus hermanos? ¿Amigos? No voy a conocer a nadie de su familia en mi propia mesa. Mamá, ya basta con el interrogatorio. ¿Sabes qué? Brenda tenía razón. Me dijo que ibas a ser difícil. Que las madres mexicanas siempre son controladoras y dramáticas. Ahí estaba. La primera pista real sobre quién era Brenda. Una mujer que ya había juzgado a su suegra sin conocerla. Una mujer que había convencido a mi hijo de que yo era el problema antes de que nos conociéramos. Brenda no es mexicana. Es americana. Por eso no entiende estas tradiciones familiares tan intensas. Americana. Una palabra que él pronunció como si fuera algo superior. Como si ser mexicana fuera un defecto que había que superar. Como si nuestras tradiciones familiares fueran algo primitivo y vergonzoso. Y habla español. Un poco. Pero preferimos hablar en inglés. Es más fácil para ella. Más fácil para ella. En mi propia familia, en mi propio país,
Teníamos que adaptarnos a lo que era más fácil para una desconocida. Una desconocida que ya había decidido que yo era controladora y dramática. Braulio, hijo, esto no me parece correcto. ¿Por qué no me trajiste a casa antes de casarse? ¿Por qué tanto secreto? Porque sabía que ibas a reaccionar así, que ibas a hacer preguntas y más preguntas, que ibas a querer controlar todo. Brenda es una mujer independiente. No está acostumbrada a que la familia se meta en sus decisiones. La familia se meta. Como si preocuparme por mi hijo fuera una intromisión. Como si 25 años de amor y sacrificio me dieran derecho a nada. Está bien, Braulio. Veo que ya tienes muy clara tu posición. Pero yo también tengo la mía. No voy a transferir $50,000 para una fiesta donde seré tratada como una extraña. Donde mi nuera ya decidió que soy controladora sin conocerme. Donde mi propio hijo me habla como si fuera una molestia. ¿En serio, mamá? ¿Me vas a castigar porque me enamoré de una mujer que no encaja en tus expectativas? No te estoy castigando, hijo. Te estoy pidiendo respeto. Y tiempo para conocer a la mujer que se va a llevar a mi único hijo. Nadie se va a llevar a nadie, mamá. Yo elegí estar con Brenda. Y si no puedes aceptar eso, tal vez es mejor que no vengas a la fiesta. Las palabras quedaron colgando en el aire como una amenaza. O aceptaba sus condiciones, o perdía a mi hijo. Chantaje emocional disfrazado de ultimátum. Me estás desinvitando de la boda de mi propio hijo. Te estoy diciendo que si no puedes ser feliz por mí, mejor no vengas a fingir. Colgó el teléfono. Sin despedirse. Sin darme oportunidad de responder. Me quedé con el auricular en la mano, escuchando el tono de ocupado, sintiendo como mi corazón se hacía pedazos una vez más. Pero esta vez, junto con el dolor, sentí algo diferente. Algo que no había sentido en años. Determinación. Mi hijo había elegido a una mujer que lo había convencido de que su madre era el enemigo. Una mujer que prefería el secreto a la honestidad. Una mujer que consideraba nuestras tradiciones como algo vergonzoso. Era hora de averiguar quién era realmente Brenda Gallardo. Y por primera vez en mi vida, iba a hacerlo sin el permiso de mi hijo. Después de colgar el teléfono me quedé sentada en el sillón de la sala durante horas, mirando la fotografía de Roberto en la repisa. ¿Qué harías tú en mi lugar?, le pregunté en voz baja, como si pudiera escucharme desde donde estuviera. Roberto siempre fue más desconfiado que yo. Decía que cuando algo olía mal, generalmente estaba podrido. Y esto olía muy mal. El lunes por la mañana tomé una decisión que jamás pensé que tomaría en mi vida. Iba a investigar a la esposa de mi hijo. Me vestí con mi mejor traje, el que usaba para las reuniones importantes del trabajo, y me dirigí al centro de la ciudad. Había visto en las películas que los investigadores privados existían de verdad, no solo en la televisión. Encontré la oficina de Álvaro Collado en un edificio viejo pero respetable. El letrero en la puerta decía: Investigaciones confidenciales, Álvaro Collado, detective privado. Respiré profundo antes de tocar. Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?, me recibió un hombre de unos 50 años, canoso, con ojos inteligentes que me hicieron sentir menos nerviosa. Necesito que investigue a alguien, dije directamente. No tenía tiempo para rodeos. Siéntese, por favor. ¿Puede darme más detalles? Le conté toda la historia. Desde la llamada del sábado hasta la conversación del domingo. Álvaro me escuchó sin interrumpir, tomando notas en una libreta pequeña. Señora Castro, ¿está segura de que quiere hacer esto? Investigar a un familiar puede traer información que tal vez no quiera conocer. Señor Collado, mi hijo se casó en secreto con una mujer que ya me juzgó sin conocerme. Una mujer que lo convenció de que pedirme $50,000 para una fiesta era normal. Si hay algo que no quiero saber, prefiero saberlo ahora que después. Entiendo. ¿Qué información tienes sobre esta Brenda Gallardo? Solo su nombre y que supuestamente es americana y trabaja en ventas. Se conocieron en un evento de la empresa de mi hijo hace unos meses. ¿Sabe en qué empresa trabaja su hijo? Tech Solutions. Es ingeniero en sistemas. Álvaro anotó todo meticulosamente. Mis honorarios son $200 por día, más gastos. Para una investigación básica de antecedentes necesito al menos 3 días.
Está de acuerdo. $600. El dinero que había ahorrado durante meses vendiendo tamales los fines de semana. Pero si me iba a ahorrar $50,000, valía la pena la inversión. Está bien. ¿Cuándo puede empezar? Hoy mismo. Necesito que me firme este contrato y me adelante $300. Salí de la oficina con una sensación extraña. Por un lado me sentía culpable por espiar a mi hijo y su esposa. Por otro lado, sentía que por primera vez en años estaba tomando el control de mi propia vida. Ya no iba a ser la madre ingenua que dice sí a todo sin hacer preguntas. Esa tarde, para distraerme de la ansiedad, decidí visitar a mi hermana Fátima. Vivía a unas cuadras de mi casa y siempre había sido mi confidente. Fátima era 2 años menor que yo, pero mucho más directa y práctica. Amelia, se te ve preocupada. ¿Qué pasa?, me dijo apenas me vio llegar a su puerta. Nos sentamos en su pequeña cocina y le conté todo. Desde la llamada de Braulio hasta mi visita al detective esa mañana. Fátima me escuchó moviendo la cabeza, cada vez más indignada. Ese muchacho se volvió loco. $50,000 para una fiesta, y con una desconocida que ya te tiene catalogada como enemiga. No sé qué hacer, Fátima. Es mi único hijo. No quiero perderlo, pero tampoco puedo seguir permitiendo que me trate así. Hermana, tú criaste a ese niño con demasiado amor. Le diste todo lo que él quería y ahora cree que el mundo le debe todo. Roberto siempre decía que algún día ibas a tener que ponerle límites. Era cierto. Roberto solía decirme que era demasiado condescendiente con Braulio. Los hijos necesitan límites, Amelia. Si no aprenden que las cosas cuestan, nunca van a valorar nada, me decía cuando Braulio pedía algo nuevo cada semana. Pero es que perdió a su papá tan joven, Fátima. Quería compensar esa pérdida. Y lo entiendo, hermana. Pero Braulio ya tiene 35 años. Ya no es un niño huérfano. Es un hombre casado que debería estar protegiendo a su madre, no explotándola. Las palabras de Fátima eran duras pero necesarias. Durante años me había negado a ver que mi hijo se había vuelto egoísta. Que mi amor incondicional lo había malcriado hasta convertirlo en un adulto que creía que merecía todo sin dar nada a cambio. ¿Tú crees que hice bien en contratar al investigador? Amelia, si tu instinto maternal te está gritando que algo anda mal, tienes que escucharlo. Las madres sabemos cuando algo no cuadra con nuestros hijos. Y todo esto de la boda secreta, la mujer misteriosa, la prisa por el dinero, huele a problema. Fátima tenía razón. Mi instinto maternal había estado enviándome señales durante meses, pero yo las había ignorado porque quería creer que mi hijo era feliz y exitoso. ¿Y si descubro algo feo? ¿Y si resulta que esta mujer es una estafadora o algo peor? Entonces mejor saberlo ahora que después de que te haya sacado $50,000. Hermana, tú trabajaste como burra para ahorrar ese dinero. No se lo vas a regalar a una desconocida que ni siquiera te respeta. Me quedé en casa de Fátima hasta tarde, hablando y desahogándome. Era la primera vez en meses que me sentía comprendida. Mi hermana me recordó quién era yo antes de convertirme en la madre complaciente que decía sí a todo. ¿Te acuerdas cuando éramos niñas y papá trataba de aprovecharse de mamá?, me preguntó Fátima antes de que me fuera. Ella le dijo que no iba a permitir que la faltara al respeto. Que si quería una familia, tenía que comportarse como un hombre de familia. Me acordaba perfectamente. Mi madre había sido una mujer suave pero firme. Nunca gritaba, nunca hacía escándalos, pero tampoco permitía que la pisotearan. El respeto no se mendiga, mijas, nos decía. Se gana con acciones y se exige con dignidad. Esa noche, en mi casa, me senté frente al espejo del tocador y me miré realmente por primera vez en meses. Vi a una mujer de 66 años que había dedicado toda su vida a complacer a otros. Primero a Roberto, después a Braulio. Una mujer que había olvidado que también merecía respeto y consideración. Amelia Castro, me dije en voz alta, es hora de recordar quién eres. El teléfono sonó a las 9 de la noche. Era Braulio. Mamá, he estado pensando en nuestra conversación de ayer. Tal vez fui un poco duro contigo. Su voz sonaba diferente, menos agresiva, más calculada, como si hubiera ensayado las palabras. Te escucho, hijo.
Brenda y yo hablamos, y ella dice que estaría dispuesta a conocerte. Podríamos almorzar el miércoles. Pero necesitamos que tomes la decisión sobre el dinero ese mismo día. El tiempo se nos está acabando. Ahí estaba otra vez. La zanahoria seguida del garrote. Te doy lo que pides, pero bajo mis condiciones y en mi tiempo. Como si fuera una concesión que mi nuera accediera a conocer a la madre de su esposo. ¿El miércoles? ¿Por qué tanta prisa, Braulio? Ya te dije, mamá. Los proveedores necesitan el pago. Si no confirmamos esta semana, perdemos todo. Está bien. Almorzaremos el miércoles. Pero no voy a tomar ninguna decisión sobre el dinero hasta después de conocerla bien. Mamá, no puedes venir con actitud de interrogatorio. Brenda es muy sensible. Si siente que la estás atacando, se va a cerrar completamente. Muy sensible. La mujer que había catalogado a su suegra como controladora y dramática sin conocerla era muy sensible. La mujer que había convencido a mi hijo de casarse en secreto era muy sensible. No te preocupes, Braulio. Voy a ser muy respetuosa. Pero también espero el mismo respeto de parte de ella. Perfecto. Te mando la dirección del restaurante mañana. Y mamá, trata de no usar esa blusa roja que te gusta tanto. Brenda dice que el rojo es muy llamativo para el lugar donde vamos. Hasta mi ropa tenía que ser aprobada por Brenda. Colgué el teléfono preguntándome qué más descubriría el miércoles. Pero sobre todo, preguntándome qué descubriría Álvaro antes de ese almuerzo. Algo me decía que iba a necesitar toda la información posible antes de conocer a la mujer que había logrado que mi hijo se avergonzara hasta de la ropa de su madre. El martes por la mañana Álvaro me llamó más temprano de lo esperado. Su voz sonaba seria, profesional, pero pude detectar algo más debajo del tono formal. Señora Castro, necesito verla hoy mismo. Encontré información que debe conocer antes de su almuerzo de mañana. Es tan grave. Prefiero no hablar por teléfono. Puede venir a mi oficina a las 2 de la tarde. Pasé la mañana con el estómago revuelto. Una parte de mí quería saber la verdad, pero otra parte tenía miedo de lo que podría descubrir. ¿Y si Brenda era una criminal? ¿Y si estaba utilizando a mi hijo para algo peor que dinero? Llegué a la oficina de Álvaro puntualmente. Me recibió con una carpeta gruesa en las manos y una expresión que no me tranquilizó para nada. Señora Castro, siéntese por favor. Lo que voy a mostrarle puede ser muy impactante. Abrió la carpeta y me mostró una fotografía impresa. Era Brenda, pero no la mujer joven y hermosa que había imaginado. Era una mujer de unos 30 años, rubia, con una sonrisa calculada que no llegaba a sus ojos. Esta es Brenda Patricia Gallardo, 32 años, nacida en Phoenix, Arizona. Pero ese no es su verdadero nombre. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo que no es su verdadero nombre? Su nombre real es Brenda Patricia Walls. Cambió legalmente su apellido hace 3 años. Antes de eso usaba el apellido de su exesposo, Morrison. ¿Ex-esposo? Ya estuvo casada antes. 2 veces, señora Castro. Y ambos matrimonios terminaron en circunstancias muy similares a lo que está viviendo con su hijo. Álvaro sacó más documentos de la carpeta. Registros matrimoniales, reportes policiales, declaraciones de testigos. Mi cabeza comenzó a dar vueltas mientras él me explicaba cada detalle. Su primer matrimonio fue con Thomas Morrison en 2019. Él era contador, 10 años mayor que ella. Se conocieron en un evento empresarial. A los 6 meses de casados, Brenda lo convenció de sacar un préstamo de $70,000 contra su casa para invertir en un negocio que ella había encontrado. ¿Y qué pasó? El negocio era falso. Brenda desapareció con el dinero y se divorció por abandono de hogar. Morrison perdió su casa y tuvo que declararse en bancarrota. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Y el segundo matrimonio? Richard Parker, 2021. Ingeniero como su hijo, también mayor que ella. La misma historia, boda rápida, pedidos de dinero para inversiones, y después la desaparición. En este caso fueron $90,000. Dios mío. ¿Y dónde está ella ahora? Quiero decir, antes de conocer a Braulio. Aquí es donde se pone más interesante,
señora Castro. Brenda llegó a la ciudad hace exactamente 8 meses. Se cambió el apellido, consiguió documentos nuevos y empezó a frecuentar eventos empresariales de empresas tecnológicas. Álvaro me mostró más fotografías. Brenda en diferentes eventos, siempre elegantemente vestida, siempre hablando con hombres de mediana edad que lucían prósperos y solitarios. ¿Quiere decir que mi hijo fue elegido específicamente? Es muy probable, señora Castro. Su hijo tiene un buen trabajo, vive solo, no tiene familia cercana visible en redes sociales. Para alguien como Brenda, él representaba el perfil perfecto. Pero se casaron hace un mes. ¿Cómo puede estar tan segura de que él va a darle el dinero? Porque ya le ha dado dinero antes, señora Castro. Según los registros bancarios que pude obtener, Braulio ha transferido a Brenda un total de $28,000 en los últimos 4 meses. El mundo se me vino encima. Mi hijo ya había estado dándole dinero a esa mujer sin decirme nada. Todo este tiempo que yo creía que él estaba próspero y feliz, había estado siendo estafado por una profesional. ¿Cómo obtuvo los registros bancarios? Tengo contactos en el sector financiero. Nada ilegal, pero sí información que confirma un patrón de transferencias regulares desde la cuenta de su hijo a la de ella. Álvaro me mostró más documentos. Reportes de investigadores privados que habían sido contratados por las familias de sus anteriores víctimas. Testimonios de otros hombres que habían sido estafados por Brenda usando diferentes nombres y apellidos. Señora Castro, esta mujer es una estafadora profesional. Se especializa en hombres exitosos entre 30 y 40 años. Los seduce, se casa rápidamente, le saca todo el dinero que puede, y después desaparece. Pero entonces, la fiesta de bodas. Probablemente sea su jugada final. $50,000 de una sola vez, y después otra emergencia, que requerirá más dinero. Cuando su hijo no pueda darle más, ella desaparecerá. Es su método de operación. Me quedé callada por un momento, procesando toda la información. Mi hijo, el niño inteligente que había criado con tanto amor, estaba siendo manipulado por una criminal profesional. Y peor aún, estaba tan cegado que había estado dispuesto a sacrificar su relación conmigo por ella. ¿Hay más? Sí, señora Castro. Y esto es lo más preocupante. Álvaro sacó un último documento. Brenda ya está trabajando en su próxima víctima. Se ha estado viendo con otro hombre, ejecutivo de una empresa farmacéutica. Según mi fuente, ya le ha dicho que está considerando divorciarse de su esposo actual. Quiere decir que va a abandonar a Braulio. En cuanto obtenga el dinero de la fiesta, es muy probable que invente alguna crisis matrimonial y desaparezca. Posiblemente alegue que usted, como suegra, hizo imposible el matrimonio. La ironía era cruel. Iba a culparme a mí por el fin de un matrimonio que desde el principio había sido una estafa. Iba a hacer que mi hijo me odiara como regalo de despedida. Señor Collado, ¿qué me recomienda que haga? Depende de usted, señora Castro. Puede confrontar a su hijo con esta información, pero es probable que no le crea. Las víctimas de estafadores emocionales suelen defender a sus agresores. O puede esperar a que ella cometa un error y se exponga sola. ¿Qué tipo de error? Bueno, mañana va a almorzar con ustedes. Va a tener que actuar como la nuera perfecta durante varias horas. Para alguien que está acostumbrada a mantener distancia de las familias de sus víctimas, va a ser muy difícil mantener la fachada. Álvaro tenía razón. Brenda había evitado conocerme durante meses, probablemente porque sabía que una madre observadora podría detectar sus mentiras. Pero ahora, presionada por las circunstancias, iba a tener que actuar un papel para el que no estaba preparada. ¿Qué preguntas debo hacer? Pregunte sobre su familia, su trabajo anterior, sus planes a futuro. Las mentiras se contradicen cuando se acumulan. Y observe su lenguaje corporal. Los estafadores profesionales son buenos con las palabras, pero el cuerpo siempre dice la verdad. Salí de la oficina de Álvaro con la carpeta bajo el brazo y un peso enorme en el corazón. Mi hijo no solo estaba casado con una criminal, sino que había sido elegido específicamente como víctima. Todo su amor, toda su confianza, todo su dinero, había sido calculadamente extraído por alguien que nunca sintió nada real por él. Pero al mismo tiempo, sentí algo que no había sentido en días: claridad.
Ya no era una madre paranoica que desconfiaba de su nuera sin razón. Era una mujer que había descubierto una amenaza real contra su familia y que tenía el poder de hacer algo al respecto. Esa noche me senté en mi cocina con todos los documentos extendidos sobre la mesa. Fotografías de Brenda con sus anteriores víctimas. Registros de las transferencias de dinero. Reportes policiales de las denuncias por fraude. Mañana iba a conocer cara a cara a la mujer que había estado destruyendo a mi hijo desde adentro. Y por primera vez en meses, no iba como una suegra suplicante esperando aprobación. Iba como una madre informada, preparada para proteger a su hijo, aunque él no quisiera ser protegido. El teléfono sonó a las 10 de la noche. Era Braulio. Mamá, mañana nos vemos a la 1 en el restaurante Bella Vista. Brenda está un poco nerviosa por conocerte, así que por favor sé amable con ella. No te preocupes, hijo. Voy a hacer muy interesante la conversación que vamos a tener. Interesante. Sí, Braulio. Muy interesante. El miércoles por la mañana me desperté con una mezcla de nervios y determinación que no había sentido en años. Me vestí cuidadosamente, eligiendo un traje gris elegante que me daba autoridad, pero no parecía agresivo. Nada de rojo, como había ordenado Brenda a través de mi hijo. Pero tampoco iba a parecer una anciana inofensiva. Antes de salir hacia el restaurante, llamé a Fátima. Hermana, hoy es el día. Voy a conocer a la estafadora. ¿Estás segura de que no quieres que te acompañe? Puedo quedarme en otra mesa, cerca de ustedes. No, Fátima. Esto lo tengo que hacer sola. Pero necesito que hagas algo por mí. Si no te llamo antes de las 4 de la tarde, ve a mi casa. En mi mesa de la cocina está toda la información del investigador. Si algo me pasa, llama a la policía. Amelia, me estás asustando. ¿Crees que es peligrosa? No sé de qué es capaz una mujer que ha arruinado la vida de tantos hombres. Mejor estar preparadas. Llegué al restaurante Bella Vista 15 minutos antes de la hora acordada. Era un lugar elegante, caro, el tipo de sitio donde Brenda se sentiría cómoda exhibiendo su vida de lujo financiada por las víctimas de sus estafas. Me senté en una mesa con vista a la entrada y pedí un café. Quería ver llegar a Brenda antes de que ella me viera a mí. Quería observar cómo se comportaba cuando creía que nadie la estaba analizando. A la 1 en punto los vi entrar. Braulio lucía nervioso, elegantemente vestido pero tenso. Brenda iba a su lado, y mi primera impresión fue que era exactamente como la había imaginado. Hermosa de una manera calculada, con esa sonrisa que había visto en las fotografías del investigador. Pero cuando se acercaron a la mesa, pude ver algo más. Vi cómo sus ojos escanearon el restaurante rápidamente, calculando salidas, observando a otros comensales. Vi cómo su sonrisa se intensificó cuando me vio, pero sus ojos permanecieron fríos. Era la sonrisa de alguien que estaba actuando un papel. Mamá, te presento a Brenda. Brenda, esta es mi madre, Amelia. Brenda se acercó con los brazos extendidos como si fuera a abrazarme. Señora Castro, por fin nos conocemos. Braulio me ha hablado tanto de usted. Su español era perfecto, sin acento. Demasiado perfecto para alguien que supuestamente prefería hablar en inglés. Otra mentira más. Mucho gusto, Brenda. Yo también tenía muchas ganas de conocerte. Nos sentamos y Brenda inmediatamente tomó el control de la conversación, como seguramente había aprendido a hacer con las familias de sus anteriores víctimas. Señora Castro, ¿qué restaurante más hermoso eligió Braulio? Él tiene muy buen gusto para estas cosas. Debe haber heredado eso de usted. Halagos vacíos. Intentos de crear una falsa conexión. Pero yo había leído el manual de tácticas de estafadores que Álvaro me había dado esa mañana. Tú vienes mucho por aquí, Brenda. Oh, es la primera vez. Pero Braulio conoce mis gustos. Es muy atento conmigo. Observé a mi hijo mientras ella hablaba. Sus ojos la seguían con adoración, pero también con ansiedad. Como un niño pequeño que tiene miedo de hacer algo que moleste a su madre. Braulio me contó que trabajas en ventas. ¿De qué empresa? Hubo una pausa microscópica antes de que respondiera. Trabajo de manera independiente. Consultoría en marketing digital para pequeñas empresas. ¡Qué interesante!
¿Y cómo llegaste a esa área? Estudié administración de empresas en Arizona. Después trabajé en varias compañías antes de independizarme. Mentiras sobre mentiras. Según la investigación de Álvaro, Brenda nunca había terminado la universidad y su experiencia laboral consistía principalmente en trabajos temporales entre estafa y estafa. ¿Y tu familia? ¿Tus padres viven en Arizona? Sí, pero estamos un poco distanciados. Ya sabe cómo son las familias a veces. ¿Tienes hermanos? Un hermano menor. Pero como le dije, no somos muy unidos. Braulio intervino, claramente incómodo con las preguntas. Mamá, Brenda no le gusta hablar mucho de su familia. Prefiere enfocarse en el futuro. Por supuesto, hijo. Es comprensible. Me dirigí nuevamente a Brenda. ¿Y cuáles son sus planes para el futuro? ¿Piensan tener hijos? Brenda tomó la mano de Braulio sobre la mesa. Estamos muy emocionados por construir nuestra vida juntos. Primero queremos estabilizarnos económicamente, tal vez comprar una casa más grande. Ahí estaba. La semilla plantada para el siguiente pedido de dinero. Después de la fiesta de $50,000 vendría la casa más grande. ¿Y dónde están pensando comprar esa casa? Bueno, Braulio gana muy bien, pero en esta ciudad las casas buenas son tan caras. Estábamos pensando que tal vez usted podría ayudarnos con el enganche. Como una inversión familiar, ¿sabe? La desfachatez me dejó sin palabras por un momento. Ni siquiera había pagado la fiesta y ya estaba pidiendo dinero para una casa. Braulio se veía mortificado. Brenda, no habíamos hablado de eso, murmuró. Ay, amor, pero tu mamá es de la familia ahora. Las familias se ayudan unas a otras, ¿verdad, señora Castro? Me miró directo a los ojos cuando dijo eso, y por un momento dejó caer la máscara. Vi algo frío, calculador, casi amenazante en su mirada. Por supuesto que las familias se ayudan, respondí tranquilamente. Pero también se conocen bien antes de hacer compromisos grandes. Por ejemplo, me encantaría saber más sobre tus trabajos anteriores. ¿En qué empresas trabajaste antes de independizarte? Otra pausa. Esta vez más larga. Trabajé en varias empresas pequeñas. Marketing, ventas, administración. Ya sabe cómo es el mundo laboral hoy en día, uno va moviéndose. ¿Y cuánto tiempo llevas en la ciudad? Como 1 año. Vine por una oportunidad de trabajo que al final no se concretó, pero después conocí a Braulio y decidí quedarme. 8 meses, según Álvaro. No 1 año. Otra mentira pequeña, pero mentira al fin. ¿Y dónde vivías antes de eso? En diferentes ciudades. He viajado mucho por trabajo. Sus respuestas se estaban volviendo más vagas, más evasivas. Braulio se daba cuenta, porque empezó a interrumpir más frecuentemente. Mamá, ¿ya decidiste sobre lo de la fiesta? Necesitamos confirmar con los proveedores. Braulio, estoy conociendo a mi nuera. Es importante que sepamos quién es la mujer que se va a quedar con nuestro dinero familiar. Brenda se tensó. Nuestro dinero familiar. Sí, querida. El dinero que me pides para la fiesta lo ahorré trabajando 2 empleos durante años. Es dinero familiar. Y cuando se trata de dinero familiar, necesito estar segura de que está en buenas manos. Señora Castro, entiendo su preocupación, pero Braulio y yo somos adultos. Podemos manejar nuestros asuntos financieros. Por supuesto que pueden. Pero Braulio me está pidiendo que pague su fiesta. Eso me convierte en parte del asunto, ¿no crees? El ambiente en la mesa cambió completamente. Brenda ya no sonreía. Braulio se veía confundido y molesto. Y yo me sentía más en control de lo que me había sentido en meses. Mira, Brenda, voy a ser muy directa contigo. $50,000 es mucho dinero. Antes de dárselo a mi hijo para que se lo dé a una mujer que no conozco, necesito algunas garantías. ¿Qué tipo de garantías? Quiero conocer a tu familia. Quiero referencias de tus trabajos anteriores. Quiero ver documentos que prueben que realmente planean usar este dinero para lo que dicen. Brenda se puso de pie tan rápido que derribó su copa de agua. Señora Castro, no vinimos aquí para un interrogatorio.
Vine a conocer a la madre de mi esposo, no a pasar por una investigación de antecedentes. Entonces tal vez deberías preguntarte por qué te molesta tanto que quiera conocerte mejor. Braulio también se levantó. Mamá, esto es exactamente lo que Brenda temía. Estás siendo agresiva e irrespetuosa. No, hijo. Estoy siendo inteligente. Y tú deberías preguntarte por qué tu esposa tiene tanto miedo de responder preguntas simples sobre su vida. Brenda tomó su bolso. Braulio, vámonos. No voy a tolerar que me traten como una criminal. Mientras se alejaban de la mesa, Brenda se volteó hacia mí. Señora Castro, usted va a perder a su hijo por culpa de su actitud. Espero que valga la pena su paranoia. Los vi salir del restaurante, Braulio disculpándose con Brenda, consolándola, protegiéndola. Exactamente como ella había calculado que pasaría. Pero por primera vez en meses, no me sentí culpable. No me sentí como la mala de la historia. Me sentí como una madre que había visto a través de las mentiras y que había plantado las primeras semillas de duda en la mente de una estafadora profesional. Saqué mi teléfono y llamé a Fátima. ¿Cómo te fue, hermana? Mejor de lo que esperaba. La mascarada se está empezando a caer. Esa misma tarde, como era de esperarse, Braulio me llamó. Su voz sonaba diferente, más fría, más distante, pero también más insegura de lo usual. Mamá, no puedo creer lo que hiciste hoy. Brenda está devastada. Lloró durante 2 horas después del almuerzo. ¿Y tú qué opinas, Braulio? ¿Te pareció exagerado que quisiera conocer a la mujer que me está pidiendo $50,000? Esas no eran preguntas normales, mamá. Parecía un interrogatorio policial. Le preguntaste por trabajos anteriores como si fuera una criminal. Solo quería conocerla mejor. Si van a ser una familia, no es normal que sepamos de dónde viene. Hubo una pausa larga. Pude escuchar voces de fondo, murmullos, como si alguien le estuviera dictando qué decir. Brenda dice que nunca había sido tratada así por la familia de un novio. Dice que es muy doloroso sentir que la rechazan sin conocerla. Pero yo sí la estoy conociendo, hijo. Y lo que estoy conociendo no me gusta. ¿Qué quieres decir con eso? Braulio, ¿te has puesto a pensar por qué Brenda evitó conocerme durante meses? ¿Por qué se casaron en secreto? ¿Por qué todas sus respuestas sobre su pasado son tan vagas? Porque es una persona privada, mamá. No todo el mundo es como tú, que cuenta su vida entera al primer conocido. Sus palabras me dolieron, pero mantuve la calma. ¿Una persona privada? Braulio, está casada contigo. Tú tienes derecho a conocer su historia. Y yo, como tu madre, también. Mamá, ya tomamos una decisión. Si no vas a ayudarnos con la fiesta, vamos a buscar otra solución. Brenda dice que tiene unos ahorros que puede usar. Mentira. Según Álvaro, Brenda no tenía ahorros. Todas sus cuentas bancarias mostraban el mismo patrón, dinero que entraba de sus víctimas y dinero que salía inmediatamente hacia otras cuentas. ¿Qué tipo de ahorros, hijo? No tengo que darte detalles de las finanzas de mi esposa, mamá. Pero sí puedes pedirme que use mis ahorros para su fiesta. Es diferente. Tú eres mi madre. Se supone que me apoyas. La manipulación era tan obvia que me dieron ganas de gritarle. Pero sabía que gritarle solo confirmaría lo que Brenda le había estado diciendo sobre mí. Braulio, yo te he apoyado toda tu vida. Trabajé 2 empleos para pagarte la universidad. Vendí mis joyas para que pudieras graduarte. Nunca te negué nada. Pero apoyarte no significa cerrar los ojos cuando veo que alguien te está lastimando. ¿Lastimando? Mamá, Brenda es lo mejor que me ha pasado en la vida. Es inteligente, hermosa, me entiende. Por primera vez me siento completo. ¿Y qué hay de todo el dinero que le has dado estos meses? Silencio total. Un silencio tan largo que pensé que había colgado. ¿Cómo sabes eso? Porque soy tu madre, Braulio. Y cuando mi hijo está en problemas, me doy cuenta. No son problemas, mamá. Son inversiones. Brenda tiene contactos para negocios muy buenos. Vamos a duplicar todo el dinero. El corazón se me partió. Mi hijo inteligente,
mi hijo universitario, había caído en la trampa más vieja del mundo. Inversiones milagrosas que iban a duplicar el dinero. ¿Qué tipo de inversiones? Bienes raíces en el extranjero. Brenda conoce desarrolladores en Costa Rica que están vendiendo propiedades antes de que salgan al mercado público. Bienes raíces en Costa Rica. Álvaro me había advertido sobre esta táctica. Los estafadores siempre inventaban inversiones en países lejanos donde era difícil verificar la información. ¿Has visto los documentos de esas propiedades? Brenda se encarga de eso. Ella entiende esos temas mejor que yo. Braulio, hijo, ¿no te parece extraño que una mujer que supuestamente te ama te pida dinero constantemente? No me lo pide. Somos socios. Estamos construyendo un futuro juntos. La frustración en su voz era evidente, pero también había algo más. Duda. Por primera vez en meses, escuchaba duda en la voz de mi hijo. ¿Socios? Ella también ha puesto dinero en esas inversiones. Otra pausa larga. Su situación financiera es complicada. Tiene dinero atrapado en otros negocios. Por eso necesitamos actuar rápido con estas oportunidades. Dinero atrapado en otros negocios. Las mismas palabras que había usado con Thomas Morrison y Richard Parker, según los reportes de Álvaro. Braulio, quiero que me escuches bien. Te voy a hacer una pregunta y necesito que seas completamente honesto conmigo. Te escucho. ¿Alguna vez has visto evidencia real de que ese dinero existe? Documentos bancarios, certificados de inversión, algo tangible. El silencio que siguió me confirmó lo que ya sabía. Mi hijo había estado entregando su dinero basándose únicamente en las palabras de Brenda. Mamá, no todo en la vida necesita papeles y contratos. A veces hay que confiar en las personas que amas. Claro que hay que confiar, hijo. Pero también hay que ser inteligente. Si yo te pidiera $20,000 para una inversión, no me pedirías que te mostrara documentos. Eso es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque tú eres mi madre y ella es mi esposa. Exacto. Ella es tu esposa. La persona que va a compartir toda tu vida. La persona que debería ser completamente transparente contigo. ¿Por qué te pide dinero constantemente pero nunca te muestra evidencias de dónde va ese dinero? Pude escuchar que alguien le estaba hablando en el fondo. La voz de Brenda, urgente, apremiante. Mamá, tengo que colgar. Brenda necesita que la acompañe a resolver unos asuntos. ¿Qué tipo de asuntos? Asuntos personales. Te llamo después. Braulio, espera. Hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? Me debatí por un momento si era el momento correcto para mostrarle toda la información que tenía. Decidí plantar una semilla más de duda. Hoy, durante el almuerzo, Brenda me dijo que llevaba 1 año en la ciudad. Pero cuando le pregunté directamente cuándo había llegado, me dijo que hacía como 1 año. ¿No te parece extraño que no recuerde exactamente cuándo se mudó aquí? Tal vez no considera importante la fecha exacta. O tal vez no quiere que sepamos la fecha exacta. Braulio, las personas honestas no tienen problemas recordando cuando tomaron decisiones importantes en sus vidas. Mamá, ya basta. Estás buscando problemas donde no los hay. Hijo, te voy a pedir un favor. Antes de darle más dinero a Brenda, antes de la fiesta, antes de cualquier otra decisión importante, investiga su pasado. Solo para estar seguro. ¿Investigar a mi esposa? Estás loca. Investiga a la mujer que te está pidiendo tu dinero. Investiga a la mujer que evitó conocer a tu familia. Investiga a la mujer que se casó contigo en secreto. No voy a hacer eso. Es una traición a mi matrimonio. Lo que es una traición a tu matrimonio es que ella te pida dinero constantemente sin mostrarte a dónde va. Braulio colgó sin despedirse. Me quedé con el teléfono en la mano, sabiendo que había plantado las semillas de duda que necesitaba plantar. Ahora solo quedaba esperar a que Brenda cometiera el error que todos los estafadores cometen cuando se sienten presionados, volverse demasiado agresivos. Esa noche llamé a Álvaro. ¿Cómo fue el almuerzo, señora Castro? Exactamente como usted predijo. Ella se puso nerviosa cuando le hice preguntas específicas. Y creo que Braulio está empezando a darse cuenta de que algo no cuadra.
Perfecto. Ahora viene la parte peligrosa. Cuando los estafadores se sienten descubiertos, suelen acelerar sus planes. Es probable que Brenda trate de sacar todo el dinero que pueda antes de desaparecer. ¿Qué me recomienda? Manténgase alerta. Si Braulio la llama con alguna emergencia financiera nueva, o si Brenda trata de contactarla directamente, llámeme inmediatamente. ¿Usted cree que va a contactarme? Es posible. Los estafadores a veces tratan de manipular directamente a los familiares cuando sienten que están perdiendo control sobre su víctima principal. Esa noche me acosté sabiendo que había dado el primer paso para salvar a mi hijo, pero también sabiendo que lo más difícil estaba por venir. Brenda no iba a rendirse fácilmente, y mi hijo todavía estaba completamente bajo su influencia. Pero por primera vez en meses, sentía que estaba luchando por él en lugar de simplemente entregándole dinero. Y esa sensación me daba más fuerza de la que había tenido en años. El jueves por la mañana recibí una llamada que no esperaba. Era Brenda. Su voz sonaba dulce, casi suplicante, completamente diferente a como había hablado en el restaurante. Señora Castro, soy Brenda. ¿Podríamos hablar? Te escucho. Me siento muy mal por lo que pasó ayer. Creo que empezamos con el pie izquierdo. ¿Podríamos intentarlo de nuevo? Me gustaría invitarla a tomar café, solo nosotras dos. Álvaro tenía razón. Cuando los estafadores sienten que están perdiendo control, cambian de estrategia. Ahora Brenda iba a tratar de manipularme directamente. Y Braulio sabe que me estás llamando. Él está en el trabajo. Pensé que tal vez podríamos conocernos mejor sin presiones. Como mujeres, de mujer a mujer. Está bien. ¿Dónde quieres que nos veamos? ¿Conoce la cafetería Luna Llena? Está cerca de su casa. Por supuesto que conocía mi dirección. Probablemente sabía todo sobre mi rutina, mis horarios, mis hábitos. Los estafadores siempre investigaban a las familias de sus víctimas. Nos vemos ahí en 1 hora. Antes de salir, llamé a Álvaro y le conté sobre la cita. Sea muy cuidadosa, señora Castro. Grabe la conversación si puede. Y si siente que la situación se pone tensa, váyase inmediatamente. También llamé a Fátima. Hermana, voy a ver a la estafadora sola. Si no te llamo en 2 horas, busca a la policía. Llegué a la cafetería temprano y elegí una mesa en el fondo, con vista a todas las entradas. Cuando Brenda llegó, parecía una persona completamente diferente. Vestía de manera más conservadora, menos maquillaje, una sonrisa tímida y vulnerable. Señora Castro, gracias por venir. De verdad necesitaba hablar con usted. Se sentó frente a mí y inmediatamente sus ojos se llenaron de lágrimas. Una actuación perfecta para generar compasión. Sé que ayer no causé la mejor primera impresión. Estaba muy nerviosa. Conocer a la madre del hombre que amas es muy importante para mí. El hombre que amas. Sí, señora Castro. Amo a Braulio con todo mi corazón. Nunca había sentido algo así por nadie. Las mismas palabras que probablemente había usado con Thomas Morrison y Richard Parker. Los estafadores profesionales tienen un guión preparado para cada situación. Me alegra escuchar eso, Brenda. Pero tengo que preguntarte, si lo amas tanto, ¿por qué se casaron en secreto? Fue una decisión impulsiva. Estábamos tan enamorados que no quisimos esperar. Pero después nos dimos cuenta de que fue un error no incluir a la familia. ¿Y por qué no me contaron inmediatamente después? Porque sabíamos que usted se iba a sentir lastimada. Braulio me habló tanto de usted, de lo importante que es en su vida. Teníamos miedo de haberla decepcionado. Mentira tras mentira, pero dichas con tal convicción que casi parecían creíbles. Entendía cómo había logrado engañar a hombres inteligentes durante años. Brenda, ayer me dijiste que tu familia no era muy unida. ¿Puedes contarme por qué? Su expresión cambió ligeramente. Una microexpresión de molestia que trató de disimular rápidamente. Mi familia es complicada. Mi padre nos abandonó cuando éramos pequeños. Mi madre tuvo problemas con el alcohol. No son personas en las que puedo confiar. Qué difícil debe haber sido para ti. Y tu hermano menor. También tiene sus problemas.
Por eso busco construir una familia nueva con Braulio. Una familia donde haya amor y confianza verdaderos. Entiendo. ¿Y por eso necesitas tanto dinero para la fiesta? Para demostrar que ahora tienes una familia estable. No es solo por la fiesta, señora Castro. Es por nuestro futuro. Braulio tiene tantos sueños, tantos planes. Pero él es demasiado conservador con el dinero. No ve las oportunidades que yo veo. Ahí estaba. La verdadera agenda comenzando a salir. ¿Qué tipo de oportunidades? Inversiones. Negocios. Yo tengo contactos que él no tiene. Experiencia que él no tiene. Pero necesitamos capital inicial para aprovechar estas oportunidades. ¿Y los $28,000 que ya le diste? Su rostro se congeló por un segundo. No esperaba que yo supiera esa cifra exacta. Braulio le dijo eso. No hace falta que Braulio me diga nada. Soy su madre. Sé cuándo está gastando dinero que no tiene. Esas fueron inversiones pequeñas. Pruebas de concepto. Pero para los proyectos grandes necesitamos más capital. ¿Y dónde están los retornos de esas inversiones pequeñas? Están reinvertidos. Así es como funcionan los negocios, señora Castro. Hay que reinvertir las ganancias para crear más ganancias. Por supuesto. ¿Y tienes documentos que muestren estas inversiones? Los documentos están en proceso. Estas son inversiones internacionales. Los papeleos toman tiempo. Brenda, voy a ser muy directa contigo. No te voy a dar $50,000 basándome únicamente en tu palabra. Su máscara comenzó a caer. La expresión dulce y vulnerable fue reemplazada por algo más frío, más calculador. Señora Castro, ¿sabe cuál es su problema? Que no confía en su propio hijo. Braulio es un hombre adulto, exitoso, inteligente. Pero usted lo trata como si fuera un niño que no puede tomar sus propias decisiones. Mi hijo puede tomar las decisiones que quiera. Pero yo también puedo tomar las mías. Y mi decisión es no darle dinero a una mujer que no conoce a nadie de su pasado. ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir que una mujer honesta no tiene problemas hablando de su historia. Una mujer honesta presenta a su novio con su familia antes de casarse. Una mujer honesta no pide dinero constantemente sin mostrar evidencia de a dónde va. Brenda se puso de pie bruscamente. Señora Castro, creo que esta conversación se acabó. Siéntate. Brenda, todavía no terminamos de hablar. No tengo por qué escuchar sus acusaciones. ¿Acusaciones? Yo no he acusado a nadie de nada. Solo he hecho preguntas. ¿Por qué te molesta tanto responder preguntas simples? Porque es obvio que ya decidió odiarme sin conocerme. Al contrario, Brenda, te estoy conociendo muy bien. Y lo que estoy conociendo me confirma todas mis sospechas. Se acercó a mi mesa, inclinándose hacia mí. Su voz se volvió amenazante. Señora Castro, usted va a perder a su hijo por culpa de su actitud. Braulio ya está cansado de sus manipulaciones. Si no cambia, va a terminar sola. ¿Manipulaciones? ¿Quién está manipulando a quién aquí, Brenda? Yo amo a Braulio. Usted solo lo ve como su propiedad. Yo crié a Braulio. Trabajé 2 empleos para darle educación. Vendí mis joyas para que pudiera graduarse. ¿Tú qué has hecho por él además de pedirle dinero? Le he dado amor. Le he dado confianza en sí mismo. Le he abierto los ojos a oportunidades que nunca habría visto solo. Oportunidades como darle todo su dinero a una desconocida. Brenda me miró con una frialdad que me heló la sangre. Cuidado, señora Castro. Está jugando con fuego. Es una amenaza. Es una advertencia. No se meta en mi matrimonio. No me estoy metiendo en tu matrimonio, Brenda. Me estoy protegiendo a mí y protegiendo a mi hijo de una estafadora. La palabra estafadora la golpeó como una bofetada. Su compostura se desplomó completamente. ¿Cómo se atreve? Me atrevo porque sé quién eres. Sé lo que les hiciste a Thomas Morrison y a Richard Parker. Sé que tu nombre real no es Gallardo. Sé que llegaste a esta ciudad hace 8 meses buscando tu próxima víctima.
Brenda se quedó paralizada. Por primera vez desde que la conocí, no tenía una respuesta preparada. No sé de qué está hablando. Sí sabes exactamente de qué estoy hablando. Y ahora voy a darte una oportunidad. Deja a mi hijo en paz. Devuélvele el dinero que ya le robaste. Desaparece de nuestras vidas. ¿O qué? O le muestro a Braulio toda la información que tengo sobre ti. Fotografías, reportes policiales, testimonios de tus víctimas anteriores. ¿Qué crees que va a pasar cuando vea todo eso? Brenda tomó su bolso y me miró con un odio puro. Esto no se va a quedar así, señora Castro. Tienes razón. No se va a quedar así. Porque si no desapareces voluntariamente, yo me voy a encargar de que todos sepan quién eres realmente. Salió de la cafetería tan rápido que casi corrió. Me quedé sentada, temblando de adrenalina, sabiendo que acababa de declarar una guerra. Pero también sabiendo que había dado el primer golpe decisivo. Saqué mi teléfono y llamé a Fátima. Hermana, creo que acabamos de ganar la primera batalla. No tuve que esperar mucho para ver los resultados de mi confrontación con Brenda. Esa misma tarde, a las 4, Braulio apareció en mi puerta sin avisar. Su rostro estaba descompuesto, sus ojos rojos como si hubiera estado llorando. Mamá, necesito hablar contigo. Lo hice pasar y nos sentamos en la sala. Por primera vez en meses, mi hijo parecía el niño vulnerable que había criado, no el hombre frío que me había estado hablando últimamente. ¿Qué pasó, mijo? Brenda se fue. Las palabras salieron como un susurro quebrado. Se fue esta mañana. Dejó una nota diciendo que no podía seguir en un matrimonio donde la familia política la odiaba sin conocerla. Sentí una mezcla de alivio y dolor. Alivio porque la amenaza había desaparecido. Dolor porque sabía que mi hijo estaba sufriendo, sin importar que su sufrimiento fuera por una mentira. Solo dejó una nota. Y se llevó dinero, mamá. Mucho dinero. Braulio se quebró. Comenzó a llorar como no lo había visto llorar desde que era un niño pequeño. ¿Cuánto dinero, hijo? Todo. Se llevó todo lo que tenía en la cuenta de ahorros. $42,000. Y también había pedido un préstamo contra mi apartamento. 20,000 más. $62,000. Más de lo que yo había imaginado. Brenda había sido aún más eficiente de lo que Álvaro había calculado. Braulio, ¿cómo accedió a tu cuenta de ahorros? Le di acceso hace 2 meses. Dijo que necesitaba manejar nuestras finanzas conjuntas para las inversiones. Yo confiaba en ella, mamá. Creía que me amaba. Me senté junto a él y lo abracé como cuando era pequeño y se lastimaba jugando. Lo sé, mijo. Lo sé. Hay más, mamá. Encontré cosas en su computadora antes de que se fuera. Correos electrónicos con otro hombre. Un ejecutivo de una empresa farmacéutica. Le había estado escribiendo durante semanas, diciéndole que estaba infeliz en su matrimonio. ¿Leíste los correos? Algunos. Le decía las mismas cosas que me había dicho a mí. Que era inteligente, que era diferente a otros hombres, que podían construir algo especial juntos. Hasta usaba las mismas frases exactas. Mi corazón se rompió por mi hijo. La humillación de descubrir que las palabras de amor que creías únicas habían sido recicladas para otra víctima. ¿Y qué más encontraste? Documentos con nombres diferentes. Brenda Morrison, Brenda Parker. Como si hubiera estado casada antes con otros apellidos. Respiré profundo. Era el momento de la verdad. Braulio, hay algo que necesito contarte. Fui a mi habitación y traje la carpeta que Álvaro me había dado. Se la puse en las manos a mi hijo y vi cómo su rostro cambiaba mientras revisaba cada documento, cada fotografía, cada reporte. ¿Cuándo conseguiste esto? Hace una semana. Contraté a un investigador privado después de nuestra primera conversación sobre la fiesta. Sabías todo esto y no me dijiste nada. Intenté decirte, hijo. Intenté que vieras las inconsistencias en su historia. Pero estabas tan enamorado que no querías escuchar. Braulio siguió leyendo en silencio. Vi cómo procesaba la información sobre Thomas Morrison y Richard Parker.
Como entendía que había sido elegido específicamente como víctima. Como se daba cuenta de que todo había sido una actuación calculada. Mamá, soy un idiota. No eres un idiota, Braulio. Eres un hombre bueno que se enamoró de una estafadora profesional. Ella es muy hábil en lo que hace. Pero tú lo viste desde el principio. Por eso no querías darme el dinero para la fiesta. Mi instinto maternal me decía que algo estaba mal. El secreto, la prisa, la forma en que ella evitaba conocerme. Todo tenía sentido cuando leí estos reportes. Braulio cerró la carpeta y me miró con una mezcla de gratitud y vergüenza. ¿Puedes perdonarme, mamá? Te traté terrible. Te dije cosas horribles. Elegí a una estafadora por encima de mi propia madre. Ya te perdoné desde el momento en que tocaste mi puerta, mijo. ¿Cómo recupero mi dinero? ¿Cómo arreglo este desastre? Vamos a llamar a la policía. Vamos a presentar una denuncia. Y vamos a asegurarnos de que Brenda no pueda hacer esto otra vez. Esa noche llamamos a Álvaro, quien nos acompañó a la estación de policía. Braulio presentó una denuncia formal por fraude matrimonial y robo. Los detectives nos dijeron que con la información que habíamos recopilado, tenían una base sólida para buscar a Brenda y posiblemente recuperar parte del dinero. Señora Castro, me dijo uno de los detectives, su investigación privada nos ahorró meses de trabajo. Sin esta información, habría sido casi imposible probar que se trataba de un patrón de fraude. Durante las siguientes semanas, Braulio se mudó temporalmente a mi casa mientras resolvía sus problemas financieros. Había perdido gran parte de sus ahorros, pero conservó su trabajo y su apartamento. Más importante aún, había recuperado la relación con su madre. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto?, me dijo una noche mientras cenábamos juntos. No es el dinero. Es darme cuenta de que nunca me amó. Que todo fue actuación. El dinero se puede recuperar, mijo. Pero la experiencia te hizo más fuerte. Y más sabio. Mamá, ¿cómo pudiste mantenerte tan calmada durante todo esto? Yo habría explotado. Porque he vivido más que tú. He visto a personas que intentan aprovecharse de familias trabajadoras. Y porque mi trabajo como madre no terminó cuando cumpliste 18 años. Sigues siendo mi hijo, y siempre voy a protegerte. Un mes después recibimos una llamada de la policía. Habían arrestado a Brenda en otra ciudad, tratando de estafar a un viudo de 70 años. Los cargos por fraude en múltiples estados significaban que probablemente pasaría varios años en prisión. ¿Crees que alguna vez recupere el dinero?, preguntó Braulio. Tal vez algo. Pero lo más importante es que aprendiste una lección que ninguna universidad te podría haber enseñado. ¿Cuál? Que el amor verdadero no pide dinero constantemente. Que las personas honestas no tienen problemas hablando de su pasado. Y que cuando tu madre te dice que algo no le gusta de tu novia, tal vez deberías escucarla. Braulio se rió por primera vez en semanas. La próxima vez que traiga a alguien a casa, te voy a pedir que la investigues antes de presentármela. No va a hacer falta, mijo. La próxima vez vas a traer a una mujer buena que quiera conocer a tu familia desde el primer día. Una mujer que se sienta orgullosa de estar contigo, no que trate de separarte de las personas que te aman. 6 meses después, Braulio conoció a Clarisa, una maestra de primaria que vivía en el edificio de al lado. La primera vez que la trajo a casa, ella llegó con flores para mí y preguntó si podía ayudarme en la cocina. Me contó sobre su familia, su trabajo, sus sueños, sin que yo tuviera que preguntarle nada. Esta sí me gusta, le susurré a Braulio cuando Clarisa fue al baño. A mí también, mamá. ¿Y sabes qué es lo mejor? Nunca me ha pedido dinero. Al contrario, insistió en pagar su parte cuando fuimos a cenar. Ahora, un año después, mientras veo a Braulio y Clarisa planear su verdadera boda con toda la familia incluida, pienso en aquella mañana cuando recibí la llamada pidiendo $50,000. Pienso en lo diferente que habría sido todo si hubiera dicho que sí sin hacer preguntas. A veces el amor maternal significa decir que no. Significa investigar cuando algo no se siente bien. Significa arriesgar la relación con tu hijo para salvarlo de algo peor. Brenda se llevó el dinero de Braulio, pero no se llevó a mi hijo. Y al final, esa fue la victoria más importante de todas. La carpeta de Álvaro sigue en mi mesa de la cocina,
recordándome que las madres tenemos instintos por una razón, y que nunca es demasiado tarde para proteger a nuestros hijos, sin importar la edad que tengan. Porque el amor de madre no se jubila, y la intuición maternal no se equivoca.